Ya. Entonces estamos en lo que en la etapa del diseño de un proceso de investigación. Vimos en la sesión anterior lo que se refiere a, a cómo se formulan los trabajos de investigación. Hablamos respecto a la formulación de objetivos, eh, de las preguntas, cómo se vinculan, de la importancia que tiene el título y qué sé yo. Y ahora vamos a hablar de la formulación de la hipótesis. Bueno, la hipótesis, como ustedes bien saben, ¿no es cierto? Se refiere a, eh, se refiere a dos cosas. Primero, la hipótesis desde el punto de vista de la descripción de las cosas es una afirmación desde el punto de vista del lenguaje. La hipótesis es una afirmación y que es una afirmación que es categórica y que normalmente me vincula o que contiene en sí misma una explicación o una resolución para una situación problemática. Por lo tanto, como afirmación, la hipótesis es un elemento que tiene que ser posteriormente verificado. Lo que trata de hacer el proceso de investigación entonces es verificar el grado de validez de la hipótesis que yo estoy formulando en el mismo proceso de investigación. Esta cuestión nosotros lo hacemos permanentemente en nuestra vida cotidiana, eh, solo que en un proceso de investigación tiene una formalidad tanto en su construcción como también en su validación. Eh, bueno, eh, ahora, en la formulación de la hipótesis, lo que se hace normalmente es la vinculación de una o más variables, de tal manera que entre ellas se construye una relación que yo tengo que determinar si es efectiva o no efectiva en la práctica. Las hipótesis también son parte del diseño. Y eso significa que surgen desde el planteamiento de las preguntas de investigación y también surgen desde los propios objetivos de la investigación. Y por supuesto que todo proceso hipotético, para que sea efectivo, para que sea razonable, digamos, y para que sea útil, tiene que poder ser medible. Yo no puedo, no tiene mayor sentido si yo construyo hipótesis que posteriormente no las voy a poder validar, ¿no? Ahora, yo le he comentado permanentemente que todo el trabajo del diseño y del planteamiento del proyecto de investigación, una de la mayor fortaleza que debe tener es que sea coherente en todas sus partes. Eso significa que tiene que estar alineado debidamente el título del proyecto con las preguntas de investigación, con los objetivos de la investigación y en este caso también con la hipótesis. Todo tiene que ser un continuo, todo tiene que estar correctamente formulado, todo tiene que tener que ver con el resto. Eh, Tiene que ser completamente armónico, ¿no? Eh, bueno, la hipótesis, por cierto, son, como acá dicen, ¿no es cierto? Eh, Afirmaciones que tienen que ser eh, corregida. Por ejemplo, acá hay algunas hipótesis que sirven de ejemplo. La primera dice así, como que los estudiantes de pedagogía están altamente influenciados por las profesiones de sus padres. Esa es una hipótesis de trabajo. Es una verdad que yo tengo que ver si es efectiva o no es efectiva. Otra es la decisión por estudiar pedagogía persigue un reconocimiento social. Ahí también tengo otra afirmación en donde estoy vinculando un par de variables, como son, por ejemplo, en el primer caso, los estudiantes de pedagogía y las profesiones de sus padres. O sea, aquí yo estoy diciendo que las profesiones de los padres influyen de manera importante
en la decisión de estudiar pedagogía de los hijos. En el segundo caso, estoy diciendo que el reconocimiento social es una variable importante en la decisión de estudiar pedagogía de los estudiantes. Recuerden que esto viene de los ejemplos anteriores que hablábamos de los estudiantes de primer año de la pedagogía, de los estudiantes de primer año de pedagogía. Y otra que dice acá, otra hipótesis es que la decisión de estudiar pedagogía es independiente de los puntajes obtenidos por la PSU. Y aquí lo que estoy diciendo es una hipótesis que me niega la vinculación de las variables. En los dos primeros casos, aquí la hipótesis lo que hacen es asegurar que existe una vinculación entre dos variables. En el tercer caso, lo que estoy diciendo es que las variables que son el puntaje obtenido en la PSU y la decisión de estudiar pedagogía no están vinculadas. O sea, la decisión es independiente de los puntajes obtenidos en la PSU. Aquí hay una hipótesis que es como la negación de alguna asociación positiva entre las dos variables. Y de hecho niega la asociación, ¿no? Ni siquiera establece una asociación negativa o un tipo de correlación inversa, no, simplemente dice que no existe una asociación. Otros ejemplos, aquí tengo un ejemplo, dice, cuanto menor sea el tiempo que pasen los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión entre ellos. O sea, aquí yo tengo dos variables, el tiempo que pasan los padres con sus hijos y el grado de comprensión, en este caso incomprensión entre ellos. Como esto es una doble negación, estoy hablando que cuanto menor sea el tiempo que pasen con sus hijos, los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión. Aquí, ¿qué tipo de asociación uno puede establecer? Pregunto a la audiencia, ¿qué tipo de asociación hay ahí a propósito de las correlaciones? Vamos, estoy preguntando. ¿Me escucharon la pregunta? Profe, yo no la entendí. ¿La puede repetir? Ya. A ver, el ejemplo dice, cuanto menor sea el tiempo que pasen los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión entre ellos. Se refiere entre los padres y entre los hijos. ¿No es cierto? A ver, antes de la asociación, ¿cuáles son las variables que están presentes en esta hipótesis? ¿Cuáles son? Los padres, De nuevo, de a uno. los padres y los hijos, esas son algunas de las variables, y lo otro sería la incomprensión. Creo que el tiempo y la incomprensión. Sí, igual creo que es el tiempo y la incomprensión. O Sí, sea, el tiempo que pasan juntos y la incomprensión. exactamente. Las variables, o sea, están involucradas los padres y los hijos, por cierto, que sí. Pero la variable es por una parte, el tiempo que pasan juntos y por otro lado, el grado de incomprensión o comprensión, como ustedes quieran, como todos quieran verlo. Dicho eso, entonces, como está expresado esto, dice, mientras menor es el tiempo que pasan juntos, mayor es el grado de incomprensión. Tiempo e incomprensión serían como las variables. Entonces, este sería si esto es cierto, estaría presente, tendría ahí ¿qué tipo de asociación entre las variables? Desde el punto de vista de la correlación. ¿Es algo que es directamente proporcional o inversamente proporcional? Directa. ¿Es directa? O sea, si fuera directa, mientras crece, o sea, mientras menos es el tiempo, menor es la incomprensión. Ah, perdón, inversa. 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 Inversa, ¿no es cierto? Porque mientras menor es el tiempo, mayor es la incomprensión. O sea, crecen al revés, ¿no? Esto Uno significa baja y que... el otro sube. Exactamente. Ahí Sí, tienen... ¿Sí? ¿Cómo? sí, le digo. Ya. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una asociación de un tipo de correlación que es una correlación inversa, ¿no? Que para el lenguaje matemático es una, ¿cómo se llama? Es una relación proporcional o una relación inversamente proporcional, ¿no?
Ahora, ¿cómo podría expresar esta misma hipótesis de otra manera? ¿Cuál podría ser una redacción distinta a este ejemplo? ¿Quién se anima? Para expresar lo mismo, pero dicho de otra manera. Y mientras Pero con mayor el sea mismo el contexto, tiempo, ¿no? Sí, pues usando las mismas variables, pero expresando de otra manera la hipótesis. Podría mientras ser mayor sea el cuánto. tiempo, mayor es la comprensión entre ellos, ¿no? De nuevo, Flores, de nuevo, Mientras mayor sea el tiempo que pasen juntos, ¿sí? mayor va a ser el grado de comprensión entre ellos. Ya, y ahí tendríamos qué tipo de asociación. Ahí sería directa. Exactamente. O, sí, así es, ¿no? ¿Está claro? Que ese tipo de reacción deja más clara la relación que es más directa. A nosotros nos cuesta, no sé por qué, pero una cuestión puede ser una cuestión de tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una cuestión de tipo de la forma que nos es más fácil entender las cosas. Para nosotros es más fácil vislumbrar una relación directa que una relación inversa. Las relaciones inversas son más complejas de ver. Bueno. Otro ejemplo más que podríamos poner acá sería, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí están las variables tiempo en conjunto y comprensión entre ellos. Ahí están las variables como lo vimos. Aquí hay otra hipótesis. Mientras sigas mintiendo y siendo infiel a tu mujer, mayor será el grado de desconfianza y rabia que ella te tenga. ¿Cuáles son las variables acá? Yo creo que el mentir y Ya. ser infiel con el grado de desconfianza Así y es, rabia. exactamente. Las variables son la mentira y la infidelidad versus la confianza o desconfianza en este caso y la rabia, ¿no? Y lo que me está afirmando aquí es que si una variable o estas dos variables crecen, las otras dos también van a crecer. Aquí estoy planteando una relación directa. Mentiras e infidelidad serían las variables y por otro lado desconfianza y rabia. Entonces, las hipótesis tienen, por lo tanto, o sea, ahí están las dos características de la hipótesis. Primero es una afirmación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la definición? ¿Cuál es la definición de hipótesis que ustedes manejan y que se maneja en matemática para que la ocupen aquí también? ¿Recuerdan cuál es la definición de una hipótesis en matemática? Comparada con la definición de axioma. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Mm. Fundamentos. Casi eso es de epistemología de la matemática. ¿Qué es un axioma? Profesores de matemática. Es algo que siempre es verdadero. Exactamente, es algo que siempre es verdadero. O sea, es una verdad que no se demuestra en términos Claro. matemáticos. Ustedes jamás van a hacer una demostración de un axioma porque se asume que es verdadero. Punto. Claro. Simple. Nada más. ¿Y una hipótesis qué es? En esa línea. También es una verdad. ¿Ah? También es una verdad. Ya. ¿Pero en qué se diferencia con el axioma? Que puede ser verdadero o Que puede falso. ser otra cosa que no sea axioma, o puede ser un teorema y eso sí hay que demostrarlo. Por ahí va el tema. O sea, el Javier lo dijo, repítelo, Javier. Que puede ser verdadero o falso. Ya, ¿y de qué depende que sea verdadero o falso? Tienes que demostrarlo. Entonces, la hipótesis es una verdad que se debe demostrar. A diferencia del axioma, que es una verdad que no se demuestra. Entonces, esa es la primera característica de la hipótesis. Trasladen lo que saben de matemática a esto. Una hipótesis es una afirmación, una sentencia, que debe ser demostrada.
que hay que determinar su grado de validez. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que una hipótesis podría, y en la mayoría de los casos así lo hace, vincular variables, ¿no? O sea, que la afirmación es la vinculación de las variables, ¿ya? Esas son las dos ideas importantes de que hay que tener en cuenta para capturar esto de qué se trata la hipótesis. Ahora bien, como decíamos delante, la hipótesis surge de las preguntas de investigación y de los objetivos de la investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de investigación. La pregunta dice, ¿qué efecto tiene en el primer grado? Primer grado, entiéndalo como primer año básico, la instrucción preescolar en niños con desventaja cultural. ¿Qué efecto tiene en niños de primer grado la instrucción preescolar en niños con desventaja cultural? ¿Cuál podría ser aquí una hipótesis en función de esta pregunta? Porque aquí, a ver, antes de eso, en esta pregunta, ¿cuáles son las variables que uno puede observar? La instrucción preescolar Esa y es la una variable. desventaja cultural. Por ahí tener claro, la instrucción preescolar y la desventaja cultural. Esas son variables. Y estamos hablando también de otra variable que está media escondida aquí, que tiene que ver con el efecto. ¿No es cierto? Entonces, ahí, porque el efecto, piénsenlo en términos de aprendizajes, ¿no? Porque estamos hablando de educación y porque estamos hablando de niños. Entonces, ahí tenemos las variables. ¿Cómo podría ser entonces una hipótesis, o cómo podríamos formular una hipótesis a partir de esa pregunta de investigación? Que puede ser una, digamos, y tratemos de hacer una hipótesis allí. Yo creo que habría que suponer algún efecto primero, ¿no? Así Sí, como- claro. Sí, una hipótesis es una verdad que se debe demostrar. Tú puedes suponer lo que quieras. El punto es que después tienes que demostrarlo. Entonces, vamos con un supuesto. ¿Cuál sería el supuesto que tú podrías poner allí? Que disminuye la desventaja cultural en los niños con instrucción preescolar. Ya, los niños con instrucción preescolar tienen menos desventaja cultural Cultural. o Ajá. algo por así. Ujú. Ya, ok. Pero ya, y eso cómo lo veo, está bien. O sea, ahí formulaste una hipótesis. Perfecto. Pero ahora trata de engancharla aún más con la pregunta, porque hablamos del efecto que tiene en primero básico. Trata de mezclar las tres variables. El efecto en primero básico, la instrucción preescolar y la desventaja cultural. Para redondearla, pero lo que tú señalaste está súper bien como hipótesis. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién estaba hablando? No caché. Era Romina. la Romina, ya. Es que no, como estoy mirando no estoy mirando las pantallas. La Romina dijo, ¿cómo fue lo que dijiste, Romina? Que la instrucción disminuye la desventaja cultural. Eso fue lo que dijiste, Romina, ¿no? Sí. De acuerdo. Bueno, yo les voy a mostrar aquí una eventual hipótesis. Podría decirse, los niños con desventaja cultural que han recibido instrucción preescolar alcanzan un nivel más alto de aprendizaje en el primero básico que los que no han recibido instrucción preescolar. ¿Se fijan? Los niños con desventaja cultural que han recibido instrucción preescolar, ahí tenemos las dos primeras variables, y aquí la vinculamos con la otra. Alcanzan un nivel más alto de aprendizaje en primero básico que los que no han recibido instrucción preescolar. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de una pregunta de investigación, que era la de acá,
construimos una hipótesis de trabajo que es la que está abajo. Entonces, y en esta hipótesis, que ya más o menos estaba más o menos identificada, las variables son instrucción preescolar y aprovechamiento en el primero básico, ¿no es cierto? Y entendiendo que con la instrucción preescolar hay, y que hay una variable aquí entre medio que son las desventajas culturales. No sé si se entiende esto. ¿Estamos claros, no? ¿Alguna duda? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, yo entendí. ¿Sí? Ya. Sí, claro. Ok. Estamos medio... Sí, profe, yo igual entendí. Ya, estamos... que los noto lentos hoy día. ¿Algún problema? ¿Pasa algo? ¿Aló? Estamos medio estresados nomás, yo creo. Sí, La cuarentena. la cuarentena nos tiene chatos. Ya. Somos como 17 millones. Ya, seguimos entonces. Ahora bien, así como podemos establecer distintos tipos de investigación, podemos también tener distintos tipos de hipótesis. Podemos definir hipótesis que son del tipo descriptiva, que solamente dan un valor descriptivo a las variables, una correlacional y una hipótesis causal. Evidentemente que el tipo de hipótesis va a estar dependiendo o está directamente vinculado al tipo de investigación, ¿no? Por cierto, si yo tengo una investigación descriptiva, mi hipótesis, si es que la formulo, va a ser una hipótesis descriptiva. Si tengo una correlacional, entonces mi hipótesis lo que va a hacer es va a tomar las dos variables del estudio y va a expresar el tipo, va a hacer una afirmación respecto del tipo de asociación que tienen las variables del estudio. Y si estoy en un trabajo que tenga una investigación de tipo explicativo, entonces mi hipótesis va a ser una hipótesis que va a tomar las dos o más variables y va a establecer una relación causal entre ellas, ¿no? ¿Qué tipo de investigación aquí no está presente? En este tipo de, en estos tipos de hipótesis. ¿Cuál falta? Recuerden cuáles son los tipos de investigación. ¿Cuál no está presente allí? ¿El explorativo? Exploratorio, así es. Exploratorio. ¿Y por qué creen ustedes que no está el exploratorio aquí? ¿A alguien se le ocurre por qué no? ¿Cuál es la característica de los tipos de investigación exploratoria? Que uno va recién a aprender o a testear lo que uno va a investigar. Exactamente. Y si tú estás recién entrando a conocer un fenómeno, ¿estás en condiciones de establecer alguna hipótesis respecto al fenómeno? No. No. Por eso las exploratorias no tienen hipótesis. Las hipótesis se dan solo para los tipos de investigación descriptivas, correlacionales y o causales. Cuando definimos que nuestra investigación es exploratoria, entonces ahí no tiene sentido plantear ninguna hipótesis, ¿no? Y consecuentemente, las hipótesis de cada uno de esos tipos de estudios tienen sus características según esta descripción que está presente en esta transparencia, ¿no? De hipótesis descriptivas, correlacionales e hipótesis causales. También, otro tipo de clasificación es esta que está acá. La hipótesis nula. Cuando yo hago, y aquí me voy a agarrar algo que dijo Javier delante, que es muy importante. Javier dijo que en matemáticas la hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Y en un proceso investigativo es posible que la hipótesis sea verdadera y también es posible que no lo sea, ¿no? O sea, yo puedo hacer levantar una hipótesis, diseñar todo un proceso investigativo para verificarla y llegar a la conclusión de que la hipótesis que yo levanté no es cierta. Entonces,
uno lo que hace allí es afirmar lo que se denomina la hipótesis nula, que es la afirmación contraria. Es decir, yo puedo decir como hipótesis de trabajo, cuando llueve todo el mundo se moja, ¿no? Una hipótesis, cuando llueve todo se moja. Y puedo un día de lluvia salir a mirar y darme cuenta de que no es así. Entonces ahí lo que se verifica en la investigación es que cuando llueve no todos se mojan. Y eso es la afirmación contraria a la hipótesis. Y a esa afirmación contraria se le denomina hipótesis nula. Un trabajo que no verifica la hipótesis no es un mal trabajo. Muy por el contrario. Hay muchos trabajos en la ciencia que no han podido verificar sus hipótesis y han sido contribuciones muy, muy importantes al conocimiento. Es decir, un trabajo de investigación no fracasa porque no se verifica la hipótesis. Todo lo contrario. Como les digo, puede ser un gran aporte al conocimiento. Las alternativas, las hipótesis alternativas son hipótesis diferentes a las que yo había reafirmado. Y la hipótesis estadística son aquellas que se traducen o que se miden o que se expresan en función de variables estadísticas, porcentajes, ¿no es cierto? Relaciones. Yo puedo decir, mire, cuando llueve el 80% de la gente se moja. Y ahí tengo ya una formulación de la hipótesis en términos estadísticos. Pero de esto lo más relevante es esta que está acá, la hipótesis nula. Esta afirmación que es contraria a la hipótesis inicial. Bueno, y aquí lo que ustedes pueden ver es un cuadrito en donde se definen los distintos tipos de hipótesis. La hipótesis investigativa, que se dividen en las correlacionales y en las causales. La hipótesis nula, que es la hipótesis que refuta a la hipótesis original, las alternativas, y las estadísticas que tienen que ver con afirmaciones que están medidas o que se deben medir en términos del lenguaje de la matemática y en particular el lenguaje de las estadísticas. Y por último, respecto de la hipótesis, ya dijimos que respecto del alcance del estudio que tiene que ver con los tipos de investigación, la exploratoria no tiene hipótesis. En un estudio exploratorio no se formula hipótesis. En una descriptiva se puede o no se puede, ¿no? Muchas descriptivas no tienen hipótesis, pero algunas descriptivas sí pueden tenerla. La correlacional siempre tiene hipótesis, ¿no es cierto? Y la hipótesis se expresa en términos de la forma en que se vinculan las variables. Y la explicativa siempre también tiene hipótesis, y aquí estamos hablando de hipótesis causales. Es decir, la existencia del fenómeno A implica el fenómeno B, ¿no? Entonces, aquí en este cuadrito resumen, son estos dos cuadritos resumen. El anterior, que me indica cómo son los distintos tipos de hipótesis. Aquí en esta parte donde dice investigativa, una pregunta al margen, entre paréntesis. ¿Ustedes cuando yo muevo el cursor en la transparencia? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la hipótesis investigativa, ¿no? En esta transparencia aparecen las correlacionales y la explicativa. Cuando hablamos aquí, cuando dice causalidad, hay que entenderla como la explicativa. No aparece la descriptiva, pero podría aparecer acá, tal y como lo dice esta otra lámina. En la descriptiva se puede o no formular hipótesis dependiendo de cuando estoy anticipando alguna descripción en particular, ¿no? Entonces, todo esto, estos dos cuadritos, este y el anterior, ese es como el gran resumen de lo que tiene que ver con la formulación de hipótesis. Eso. Bueno, y por último, hemos estado hablando todo el rato de las variables y vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de las variables.
Las variables de una investigación, ¿no es cierto?, son propiedades que pueden o no pueden modificarse respecto de un universo de estudio. Las variables también son una suerte de caracterización de mi universo de estudio. Y las variables pueden estar vinculadas entre sí. Y un estudio lo que hace es tratar de descubrir qué tipo de vinculación, si es que existe, hay entre aquellas partes que son consustanciales a la descripción de un objeto de estudio en particular. Por ejemplo, variables como... y las variables tienen que ser medidas, tienen que ser mensurables de alguna manera. Se expresan a través de una característica en particular. Por ejemplo, las variables, cuando yo me refiero al número de años de alguien, o de un grupo, o de los componentes de un grupo, lo que estoy usando es una operacionalización o una descripción de una variable bien particular, que es la edad. Cuando yo estoy hablando de la altura, estoy hablando de una variable en particular de una población que tiene que ver con la estatura. Entonces, la variable es la estatura y la descripción de esa variable o operalización, como acá dice, es la altura. Cuando yo quiero hablar de la estratificación social de una población, yo estoy hablando de la clase social y aquí la variable es la clase social, ¿no? Y que en su operacionalización tiene opciones de ser clase alta, clase baja o clase media. Entonces, todas estas que son, todo este conjunto de variables son propiedades que yo le puedo asignar a los distintos grupos, capas o individuos que forman parte de un universo de estudio. Entonces, cuando yo hago una descripción de mi universo de estudio, lo que en fondo miro son la operacionalización de las variables. Yo cuando digo voy a estudiar la edad, el dato que necesito son el número de años que tiene cada persona. Entonces yo lo que hago es medir esto, medir el indicador que me permite determinar cómo se comporta la variable en mi universo de estudio. Lo mismo ocurre con la estatura. Cuando yo digo voy a estudiar la estatura de un universo de estudio, lo que hago es ir a donde están los individuos que forman parte de mi universo de estudio y medirlo. Tomar una wincha y decir, mire, este mide 1,20 m, este mide 1,50 m, este mide 1,70 m. O sea, lo que hago yo es determinar la operacionalización, es definir cuál es el indicador que a mí me sirve para medir la variable que yo estoy, la variable de estudio que estoy considerando. Ahora, variables pueden haber muchas, y yo puedo definir también, y esto lo vamos a ver en la construcción de instrumentos, pero yo puedo definir variables para ciertas características que son menos concretas que estas. Por ejemplo, yo puedo definir una manera de medir la motivación, ¿no es cierto? Yo puedo decir, mire, para mí una variable de estudio importante en el aprendizaje es la motivación que tienen las personas. Entonces yo puedo decir, mire, a mayor motivación, mayor rendimiento escolar. Eso es, lo vamos a ver, lo vamos a ver acá. Yo puedo decir que puedo establecer dos variables. La variable 1 puedo decir que es la motivación, ¿no? Y la variable 2 puedo decir que es el aprendizaje. De acuerdo a lo que estábamos conversando recién, ¿cuál sería la operacionalización del aprendizaje? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de esto del aprendizaje? Que yo lo asumo como variable, pero necesito un indicador. ¿Cuál es el indicador del aprendizaje? Vamos. ¿Puede ser las notas? Ya, vamos a ocupar
las notas así, el rendimiento académico. Vamos a usar eso, rendimiento, que normalmente se mide en escala de 1 a 7, donde 1 es muy mal rendimiento y donde 7 es muy buen rendimiento. ¿Alguna otra variable que podría servir aquí? ¿Qué otra cosa pues, puede servir para medir aprendizaje? Que se usa en Chile. Vamos, ¿de qué otra manera? ¿Cómo se mide el aprendizaje en Chile? Con las pruebas estandarizadas. Exactamente, CIMSE. El CIMSE, ahí tengo. Dos posibilidades. Puedo usar esta o puedo usar esta. Y la motivación. ¿Cómo puedo medir la motivación? Aquí está complicado. O no es complicado, pero no es tan directo. Vamos. ¿Cómo ustedes saben que un grupo de alumnos está motivado? ¿Cómo lo pueden observar? ¿A través de qué lo pueden observar? Es por la participación en clase. Por ejemplo, vamos a poner asistencia. Asistencia. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro indicador de motivación? ¿Solo asistencia? No se me ocurre. No se le ocurre. Es que Vamos. siento que la participación en clase es distinta a asistencia. Exactamente, participación. Claro, porque una persona puede ir a todas las clases, pero estar muy desmotivada y no participar en ninguna. Entonces, yo puedo determinar aquí, a partir de esto, aquí tengo una variable y aquí tengo dos variables de estudio. Yo puedo determinar una hipótesis. A ver, hipótesis, ¿cuál sería una hipótesis de trabajo acá? Vamos, díctenme una hipótesis. Que mientras más motivación tengan los estudiantes, mayor es su aprendizaje. Ya, a mayor motivación, mejor aprendizaje. Así, ¿no es cierto? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice mayor, perdonen la letra. Si yo tengo mala letra, con estos lápices me salen peores. Entonces, a mayor motivación, mejor aprendizaje. Aquí tengo mi hipótesis. Esta es mi hipótesis de trabajo. ¿Cuáles serían entonces cómo yo puedo determinar la validez de esta hipótesis? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, antes de eso, esta hipótesis, dentro de los tipos de hipótesis que vimos recién, ¿dónde cae? En la descriptiva, la correlacional o la explicativa. ¿En cuál cae? La correlacional. Exactamente, una correlacional, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo que estudiar la correlación entre dos variables, la variable motivación y la variable aprendizaje. ¿Qué voy a usar para ver esta correlación? Yo decido. Puedo agarrar la asistencia y hacer un Pearson con las notas. ¿No es cierto? En donde la asistencia es la operacionalización de mi variable motivación y donde las notas son la operacionalización de mi variable aprendizaje. Y aquí mi respuesta va a ser que existe un número, yo voy a medir aquí un número con Pearson que va entre -1 a 1. Y dependiendo de dónde esté mi número, yo digo aquí hay una relación, una correlación de una manera o de otra manera, ¿no? Ahora, ¿por qué yo puedo hacer esto? ¿Por qué esto es parte del estudio, yo no quiero que me digan por qué, pero quiero que me indiquen dónde yo tengo que explicar esto.
¿Dónde tengo que yo establecer que esto es cierto? Que hay una relación entre la asistencia y la motivación. ¿En qué parte de mi investigación yo hago esto? ¿Dónde lo harían ustedes? Porque aquí el estudio es comprobar esta hipótesis, pero yo utilizo aquí un antecedente, que la motivación está vinculada con la asistencia. ¿De dónde saco yo esto? A mi estudio, ¿de dónde lo puedo sacar? ¿O de dónde lo sacarían ustedes? ¿O tendrían que De, hacer? Sí, de alguna dale. institución educativa. ¿De qué cosa, perdón? O sea, estudiando alguna institución educativa, alguna organización educativa. ¿Y eso tú lo harías también? ¿No? No sé. Ya, y suponiendo que tú no lo haces, ¿de dónde lo podés sacar? ¿De dónde se sacan estas cuestiones? ¿De alguna encuesta o algo así? Ya, una encuesta, pero que tú no la haces, ¿no? Vamos, ¿de dónde No, se quizá sacan? hayan datos, Ya, datos quizá sueltos. alguien ya la hizo. Eso, de algo que ya se hizo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Cuando yo utilizo cosas que ya se hicieron. ¿Dónde lo pongo eso? ¿En qué parte de mi investigación va eso? ¿En el marco teórico? Exactamente, en el marco teórico. Aquí, en el marco teórico, yo defiendo que la motivación, que es parte importante de lo que yo estoy midiendo, se puede vincular con la asistencia o también se puede vincular con la participación y que el aprendizaje se puede vincular con el rendimiento o con el CIMSE. O sea, mi marco teórico referencial es el piso que yo necesito para poder desarrollar mi proyecto de investigación, ¿no? Ahí está. Esto es muy relevante porque así se van vinculando todas las partes de un proceso de investigación. Ahora, volviendo a lo que motivó esto. Entonces, yo aquí tengo dos variables, motivación y aprendizaje. Estas son mis dos variables. La variable motivación la mido a través de la asistencia y la participación. ¿Y por qué yo sé que esto lo puedo hacer? Porque tengo un marco teórico que me lo vincula, que me lo permite. ¿Y de dónde sale este marco teórico? Bueno, sale de libros o de estudios anteriores. ¿Ya? Y mi otra variable es el aprendizaje, y que yo lo operacionalizo en mi estudio a través también, digamos, la justifico a través de un marco teórico, y que también está en base a estudios. Entonces, este asunto de la operacionalización de variables, yo la meto en el marco teórico, y ahí salvo. Porque alguien podría decir, mire, su idea de investigación está re bonita, pero ¿de dónde sacó esto de que la motivación se mide por la asistencia? Entonces uno puede decir, lo que pasa es que el año 1998, las personas tales y tales y tales, ¿no es cierto?, hicieron un estudio en donde se queda claramente demostrado que la asistencia es un muy buen indicador para determinar los niveles de motivación de los estudiantes. Y ahí uno dice, estamos ok. ¿De acuerdo? Sí, dale nomás. Y si esa, como, ahí se me fue la idea. Esas investigaciones no existen, ¿se podría hacer como una investigación exploratoria sobre eso o no es tan así de la nada? Es que ahí tenéis que tomar una decisión, pues. Si tú estás en un proceso de investigación 1, ponte tú, este es tu proyecto de investigación, y te diste cuenta que para poder hacer esto necesitas hacer una investigación 0, entonces mejor dedícate a la investigación 0. ¿Me entiendes? Tú necesitas el marco teórico. ¿Ya?
Acuérdate que la ciencia, voy a borrar todo esto. La ciencia es una construcción que es así. Se construye una cosa sobre otra. Entonces tú no puedes construir una parte del edificio si es que esta parte no existe, no te la puedes saltar. O sea, si tú quieres ir acá, si quieres llegar a A, necesitas B. Y si no tienes B, tienes que dedicarte a B. ¿Entiendes? Eso es, digamos. Tú para poder construir tu trabajo necesitas un marco teórico. Lo necesitas. Y el marco teórico no puede ser una especulación. El marco teórico normalmente es lo que se denomina el estado del arte. ¿Han oído hablar de eso? El estado. ¿Han oído hablar de ese concepto? No. Bueno, cuando se habla del estado del arte, en el fondo, lo que se está hablando es del estado del conocimiento. El nivel de conocimiento que hay respecto de un fenómeno. Y si no tenemos conocimiento, si la revisión previa o qué sé yo me lleva a la conclusión de que no hay conocimiento, entonces yo lo que formulo es una investigación exploratoria. Para empezar a investigar, para empezar a saber en qué estado está de conocimiento el fenómeno que me interesa investigar, ¿no? Por ejemplo, uno podría tratar de descubrir, no sé, por qué los niños de entre 10 y 12 años, por ejemplo, por decir algo, por qué los niños entre 10 y 12 años eh, les cuesta aprender trigonometría, por ejemplo. No funcionan con trigonometría. Entonces tú dices, esto es lo que yo quiero investigar. Esta es mi pregunta de investigación. Entonces tú lo primero que haces es una revisión bibliográfica. Y en la revisión bibliográfica tú tienes elementos para hacer tu marco teórico y de ahí levantas una hipótesis para poder responder a esta pregunta. ¿Mm? Así funciona esto y más o menos va el tema. Ya. ¿Estamos claros por ahí, no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya, entonces yo estoy acá. Entonces, ahí volvimos a esto. Así funciona este tema de las variables. Y dentro de las variables, yo tengo variables que son dependientes, ¿no es cierto? Que es la variable de mayor interés en el proceso indagativo. Y tengo variables que son independientes, que son las variables que determinan la forma en que yo voy a investigar, la manera en que voy a describir mi objeto de estudio para ver si alguna de ellas de alguna manera infiere o determina la existencia de mi variable dependiente. Me explico de una manera. Si mi variable dependiente es cómo los niños aprenden las matemáticas, yo puedo señalar distintas hipótesis. Yo puedo decir, mire, los niños que aprenden matemáticas son los que vienen de familia de matemáticos. Ahí tengo una variable independiente, la familia. Yo puedo decir, son los niños que viven, no sé, por la misma comuna del colegio, puedo tener otra variable. Son los niños que calzan, no sé, 42, ahí tengo otra variable. Son, no sé, son niños caucásicos, son niños mapuche o lo que sea. Ahí yo voy diciendo cuáles son las características de mi población que pueden ser influyentes en en cómo se da mi variable independiente, ¿no? Eso se puede ver mejor aquí. Yo para una variable que es dependiente, que es la variable principal del estudio, puedo imaginarme como que esta variable está siendo influida por otras distintas. Por ejemplo, si yo puedo hablar del aprendizaje escolar,
como variable dependiente, o sea, esto es lo que yo quiero investigar, yo voy a investigar esto a través de un análisis de la gestión de los capitales culturales y de la condición socioeconómica. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que la gestión institucional, los capitales culturales y la condición socioeconómica influyen en el aprendizaje escolar. Por ejemplo, yo puedo decir, el rendimiento académico de los estudiantes de primer año en las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago dependen del puntaje obtenido en la PSU, el colegio de origen y su origen étnico. En este ejemplo, y según lo que hemos hablado, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál será la variable dependiente? El rendimiento académico. Exactamente, el rendimiento académico, pero tiene nombre completo, el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de las carreras de pedagogía de la Universidad de Santiago. No es el rendimiento académico así como a secas, sino que es todo eso. Y las variables independientes entonces serán las otras tres. O sea, la variable dependiente es el rendimiento académico de los estudiantes de la USACH de primer año de pedagogía. Las independientes son el puntaje de la PSU, el colegio de origen y el origen étnico. ¿Y qué condición le pondrían ustedes aquí que a lo mejor no está expresada? A ver, ustedes si conocen su universidad. ¿Qué otra cosa puede influir en el rendimiento académico que no está expresada en esta investigación? Que va a medir, o sea, esta investigación va a medir el rendimiento académico tomando en consideración el puntaje PSU, el colegio de origen y el origen étnico del estudiante. ¿Qué otra cosa podría estar interviniendo en el rendimiento académico? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Alguna otra? Vamos, ninguna. Ahí imagínense que yo llego y les afirmo, miren, ¿saben qué? El rendimiento de los estudiantes de primer año en la universidad, en pedagogía, depende solo de esto, de los puntajes de la PSU, el colegio de origen y su origen étnico. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con que el rendimiento académico depende solo de esos tres aspectos? Yo creo que igual puede influir donde viven, como si tienen que viajar desde otra región o Ya, perfecto. viven solos. Esa puede ser otra variable, sí. El lugar o sea, ¿cómo lo podríamos operacionalizar? Los tiempos de desplazamiento, por ejemplo. Que podría ser que la persona tiene que viajar tanto todos los días que llega cansada y rinde poco. Puede ser. Esa puede ser una variable que no está presente en el estudio, pero que interviene en el estudio. Y otra puede ser, por ejemplo, nivel socioeconómico, que no está presente dentro de las variables del estudio, pero puede ser una variable interviniente. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora. Entonces, ya estamos en la hora, así que